La Landmatrix es una base de datos global que carga casos de grandes transacciones de tierra. Ahora bien, también pretende la Landmatrix generar procesos de incidencia que logren mitigar el acaparamiento de tierras. Por tanto, es necesario que esos casos que se cargan en la base de datos global de grandes transacciones de tierra sean investigados. Requiere de la investigación sobre esos casos de grandes transacciones de tierra para advertir situaciones de acaparamiento de tierra. Es decir, no es lo mismo una gran transacción de tierra que el acaparamiento de tierras. Una gran transacción de tierra definida por la Landmatrix es cuando se produce el cambio en la gobernanza de la tierra, es decir, pasa del Estado de algún país a un privado vía una concesión, o pasa de una venta, a través de una venta pasa a manos de algún privado, una tierra que antes a lo mejor era pública o le pertenecía a algunos pequeños productores o lo que fuere. Hay un cambio en la gobernanza de la tierra. Tiene que tener más de 200 hectáreas, tiene que ser desde el año 2000 hasta esta fecha, y tiene que haber un cambio en el uso del suelo, es decir, algún ecosistema natural que fue vulnerado y fue transformado en otra cosa, fue transformado en agricultura, en forestación, en minería o lo que sea. Con esas características, cuando hay un cambio en la gobernanza de la tierra, es decir, hay una transacción en la tierra, cuando tiene más de 200 hectáreas, hay un cambio de uso del suelo y es desde el año 2000 hasta ahora, se puede cargar un caso en la base de datos de la Landmatrix. Ahora bien, eso no es suficiente para hablar de acaparamiento. Según los autores que más han trabajado en toda la cuestión de la investigación sobre acaparamiento, es necesario advertir que en las grandes transacciones de tierra hay algún proceso de daño ambiental o de injusticia social, y entonces estamos frente a una situación de acaparamiento de tierra. Es decir, si en esa compraventa o en ese acceso a la tierra que se produjo, en ese cambio de la gobernanza de la tierra que se produjo, una comunidad fue desalojada de sus tierras o una organización campesina fue violentada en sus derechos a la tierra, o hubo una deforestación o se produjo la pérdida de algún ecosistema natural, ahí estamos hablando de que hubo un daño ambiental o hubo algún tipo de injusticia social, y entonces podemos decir que en esa situación de gran transacción de la tierra hay también impactos relativos al acaparamiento de la tierra. Esa es un poco la definición que hemos adoptado en la Landmatrix, como te digo, en base a algunos autores que más han trabajado en Latinoamérica sobre esta cuestión, y es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Mantener de forma enriquecida lo más que se puede la base de datos con nuevos casos, pero también tratando de que la calidad de los casos sea la mejor posible, es decir, la información en cada caso tiene que ser muy válida y tiene que ser la mayor cantidad de información que podamos aportar para cada caso. Trabajamos con 7 universidades en toda la región para generar investigación sobre esos casos, investigación sobre qué daños ambientales o qué tipo de injusticia social se está produciendo en cada uno de esos casos de grandes transacciones de tierra, y en base a todo esto producimos informes, producimos una campaña de visibilización, de divulgación de lo que es el acaparamiento de tierras en Latinoamérica, para intentar incidir en políticas públicas, para tratar de lograr que estos procesos de acaparamiento de tierra sean mitigados, y por supuesto quien tiene la sartén por el mango para poder mitigarlos son los gobiernos de cada uno de los países. Entonces tratamos de incidir en las políticas públicas de estos gobiernos. Por supuesto también hay instituciones intergubernamentales y otro tipo de instituciones que podrían hacer mucho para mitigar el acaparamiento de tierra. Entonces tratamos de visibilizar en base a los casos, a la investigación sobre los casos, hacer incidencia para visibilizar estas situaciones y buscar mitigarlas, ¿no? Eso es un poco lo que hace Landmatrix en América Latina.